El 26 de mayo de 2023, en la ciudad de Busan, la segunda más grande de Corea del Sur, una joven de 23 años llamó a la puerta de una tutora de inglés de identidad desconocida. Llevaba puesto un uniforme escolar que había comprado en internet 2 días antes. Se hacía pasar por una estudiante de secundaria. Nadie la conocía, nadie la esperaba, nadie sospechaba nada. Menos de una hora después, la tutora estaba muerta. Pero lo que hace este caso diferente a cualquier otro crimen que hayan escuchado no es ni la brutalidad del crimen, no es el método, no es la planificación, es la razón que ella misma dio cuando la policía le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió sin titubear, por curiosidad. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores y debatidos de la última década en Asia, el crimen de Jong Ju-yong, un caso que no solo sacudió a Corea del Sur, sino que abrió un debate que todavía hoy no tiene respuesta. ¿Puede un crimen nacer simplemente de la curiosidad? ¿O hay algo más oscuro detrás de esta historia? Para comprender lo que ocurrió ese 26 de mayo, primero tenemos que conocer quién era esta joven. Y para ello hay que entender también el mundo en el que creció. Jong Ju-yong nació en 1999, en la ciudad de Busan. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el abandono. Su madre la dejó cuando tenía apenas 1 año de vida, y su padre posteriormente la abandonaría a los 6 años de edad. Su abuelo se encargaría de su crianza. Imaginen ese escenario: una niña de 6 años de edad, una edad en la que todavía no comprendes por qué tus padres no están, una edad en la que el mundo entero debería girar alrededor de la seguridad de un hogar. Jung no tuvo eso. Terminó la secundaria en 2018 y desde entonces no hubo nada, sin empleo, sin universidad. Cabe mencionar que a esta última intentó entrar varias veces, fracasando en cada intento. Y aquí es importante entender algo sobre la sociedad coreana, porque no es un detalle menor. Corea del Sur tiene una de las culturas académicas más exigentes del mundo. El ingreso a la universidad depende de un único examen nacional llamado el Suneong, que los estudiantes preparan durante años con una presión brutal. Los jóvenes que no logran entrar a una buena universidad no solo pierden una oportunidad educativa, pierden estatus social, perspectivas laborales y en muchos casos la consideración de su propia familia. El fracaso académico en Corea del Sur no es un simple tropiezo, es una marca que te acompañará el resto de tu vida. Jong cargó esa marca año tras año, sin conseguir trabajo, sin conseguir plaza en la universidad. Vivía sola con su abuelo, con muy pocos amigos, muy pocos vínculos con el mundo exterior. Al momento del crimen, estaba preparándose para los exámenes de acceso a la función pública. Otro intento más de encontrar un lugar en un sistema que parecía rechazarla constantemente. Y en ese vacío encontró algo que la absorbía completamente: los documentales de crímenes reales, las novelas policiales, los libros sobre asesinos, el true crime en todas sus formas. Expertos que analizaron su caso después de su arresto señalaron que su prolongado aislamiento social pudo haber despertado en ella tendencias que de algún modo nunca habrían emergido. Por ejemplo, el perfilador criminal Bae Sang-hoon, profesor de administración policial en la Universidad de Wusok, lo dijo públicamente:
Sus tendencias psicópatas parecían haberse activado durante ese periodo de aislamiento extremo, pero hay algo que ningún experto puede afirmar con certeza. ¿En qué momento exacto cruzó la línea entre consumir contenido oscuro y querer convertirse en parte de él? Lo que distingue a Jung de un crimen impulsivo es lo siguiente: no actuó por impulso, actuó por un plan. Meses antes del crimen, Jung comenzó a investigar. Su historial de búsquedas en Internet mostraba consultas sobre cómo matar a alguien, cómo deshacerse de un cuerpo, cómo evitar dejar rastro. También fue a su biblioteca local y sacó libros sobre crímenes. Los registros de la biblioteca lo confirmaron. En los meses previos al asesinato, tomó prestado numerosos libros sobre el tema. No era un afán ocasional del true crime que veía un documental los fines de semana. Era alguien que estudiaba el crimen como quien estudia una carrera, con metodología, con notas, con un propósito. Quería cometer el crimen perfecto. Y además, quería desaparecer sin dejar huella. Para elegir a su víctima, recurrió a una aplicación de tutorías privadas. Se hizo pasar por una madre que buscaba profesora de inglés para su hija de 9º grado y comenzó a contactar tutoras. 1, 2, 10, 20. Contactó a 54 tutoras diferentes. 54 personas a las que Jung evaluó como posibles víctimas. Buscaba a alguien que viviera sola, alguien vulnerable, alguien que no pudiera oponer demasiada resistencia. Cada conversación era una entrevista silenciosa, una audición para un papel que la otra persona ni siquiera sabía que estaba leyendo. En la víctima número 54 encontró lo que buscaba. Una joven de 26 años, estudiante universitaria, trabajadora independiente, vivía sola en el sureste de Busan. Para completar su plan, Jung compró en internet un uniforme escolar. Quería parecer un adolescente. Quería que nadie dudara de sus intenciones. Y hay otro detalle que los investigadores encontraron aún más alarmante. Jung no intentó matar a alguien por primera vez ese 26 de mayo. Un día antes, el 25 de mayo, invitó a una joven desconocida a dar un paseo cerca del río Nakdong. Pero la zona estaba llena de gente y no encontró el momento. E incluso antes de eso, había intentado atraer a un adolescente al mismo lugar a través de un chat en línea. Pero el chico desconfió y se negó a aparecer. El asesinato del 26 de mayo no fue un error, fue su tercer intento. El 26 de mayo de 2023, Jung se vistió con el uniforme escolar que había comprado previamente. Ella era de baja estatura, por lo que parecía más joven de lo que era. Llegó al apartamento de la tutora, tocó el timbre. La tutora abrió la puerta sin problema y vio lo que parecía ser una estudiante de secundaria, la hija ficticia para quien había acordado dar clases. La dejó entrar. Lo que ocurrió dentro nunca fue completamente detallado en público, pero los registros judiciales señalan que Jung apuñaló a la víctima más de 110 veces. Y cuando terminó, no huyó en pánico, no llamó a nadie. Regresó tranquilamente a su casa, tomó una maleta con ruedas negras y volvió al apartamento de la víctima. Fue a un supermercado cercano, compró bolsas de basura y cloro. Volvió al apartamento, limpió la escena, desmembró el cuerpo y metió los restos en la maleta.
cortó los dedos de la víctima para dificultar la identificación biométrica. También se llevó su teléfono, su carnet de identidad y su billetera. Cuando salió del apartamento ya no llevaba puesto el uniforme manchado de sangre, se había cambiado con la ropa de la víctima. Llamó a un taxi, le pidió al conductor que la llevara a un bosque aislado cerca del río Nakdong, en la provincia de Gyeongsang del sur. Ahí está el momento en que todo se torció para ella. El taxista notó algo raro: la maleta, la joven, el destino, algo no encajaba. Cuando la dejó en el bosque y ella se bajó del coche, él llamó a la policía. Los agentes localizaron la maleta en el bosque y encontraron los restos dentro. Al día siguiente, el 27 de mayo, arrestaron a Jung en su propia casa. Ahí encontraron más partes del cuerpo y la ropa manchada de sangre. El crimen perfecto duró menos de 24 horas. Al ser arrestada, Jung no mostró remordimiento visible. Tampoco intentó negar lo ocurrido, aunque sí dio distintas versiones antes de llegar a la verdad. Primero, dijo que había encontrado a la víctima ya muerta y se había llevado el cuerpo. Luego, cambió esa versión por un supuesto accidente en una pelea. Finalmente, después de que su familia pidió que dijera la verdad, confesó todo. El 2 de junio emitió una disculpa pública. Dijo que no estaba en sus cabales y que estaba muy arrepentida con la familia de la víctima. 살인 충동을 혹시 언제부터 느끼신 걸까요? 피해자는 유가족께 할 말 없습니까? 피해자와 유가족분들에게 전 진심으로 죄송합니다. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종 사건으로 위장하려고 했습니까? 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. El juicio comenzó el 14 de julio de 2023. La defensa argumentó que Jung sufría alucinaciones y problemas de salud mental que la habían llevado al crimen, pero el tribunal encontró evidencia suficiente para desestimar ese argumento. Los registros de búsqueda en internet, los libros de la biblioteca, los 54 contactos con tutoras y los intentos previos de matar a personas, todo apuntaba a una mente planificadora, no a una mente perturbada. También se reveló en el juicio que días antes del crimen, Jung había hecho llamadas amenazantes a su propio padre, una señal más de la rabia acumulada que cargaba hacia su familia, hacia un sistema que sentía que le había fallado, hacia el mundo en general. El tribunal también analizó otra hipótesis que planteó la psicóloga forense Lee So-jung de la Universidad de Kyunji, que el verdadero motivo podría haber sido el robo de identidad. Jung tomó el carnet y la billetera de la víctima. Había fracasado repetidamente en entrar a la universidad. ¿Quería convertirse en otra persona? ¿Quería la vida que ella no había podido tener? Es una hipótesis que nunca fue confirmada oficialmente, pero que encaja con demasiadas piezas del caso como para ignorarla. El 24 de noviembre de 2023, el Tribunal de Distrito de Busan emitió su veredicto: culpable de homicidio, profanación y abandono de cadáver. La sentencia: cadena perpetua, más un dispositivo de seguimiento durante 30 años, posibilidad de libertad condicional después de 20 años. La fiscalía apeló, pidiendo la pena de muerte. Corea del Sur tiene la pena capital en su legislación, pero no la ha ejecutado desde 1997. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en junio de 2024 confirmó la cadena perpetua. Cuando este caso salió a la luz, el debate en Corea del Sur fue inmediato y feroz. ¿Fue el true crime lo que la llevó a matar? ¿Pueden los documentales de crímenes reales crear asesinos? La respuesta directa es no.
Millones de personas consumen historia de crímenes en todo el mundo sin jamás hacerle daño a nadie. El contenido no creó a Yu Jung, pero sí parece haber actuado como un catalizador en una persona que ya llevaba dentro una fractura profunda: el abandono, el aislamiento, los fracasos repetidos, la desconexión con el mundo real. El true crime le dio un lenguaje, un modelo, un manual. No le dio el impulso, ese ya estaba ahí. Y eso nos lleva a una pregunta más incómoda. ¿Quién falló a Jung Yu antes de que ella fallara a todos los demás? No lo digo para excusar lo que hizo, porque no hay excusa posible para arrebatar la vida, y mucho menos a quien no te hizo nada. Lo digo porque si queremos entender cómo se forman personas capaces de esto, tenemos que mirar más atrás que el momento del crimen. Lo que más impacta a los expertos no es que haya matado, es cómo lo hizo, con qué calma, con qué frialdad. Lee So-jung lo dijo en su análisis: la mayoría de los asesinos, incluso los premeditados, muestran signos de pánico o tensión después del acto. Jung no. No hubo terror, no hubo colapso, solo pasos calculados. Fue al supermercado, compró cloro, limpió, se cambió de ropa y llamó a un taxi, como si estuviera completando una tarea doméstica. El juez Kim Tae-hyuk lo resumió en su sentencia con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva de Corea del Sur: este crimen ha sembrado el miedo en la sociedad de que cualquiera puede convertirse en víctima sin ninguna razón. Y eso quizás es lo más aterrador de todo. No la brutalidad del acto, no la planificación, sino la idea de que la víctima no hizo nada, no conocía a su asesina, no tenía ningún vínculo con ella. Fue elegida simplemente porque estaba disponible. Jung Jo-jung no buscó a un enemigo, buscó a alguien a quien matar, y lo encontró. Jung Jo-jung tiene hoy 26 años. Cumplirá su sentencia en el centro de detención de Busan. La víctima, cuyo nombre las autoridades protegen, tenía 26 años el día que murió. Estudiaba, daba clases particulares para pagarse la universidad. Tenía toda una vida por delante. 2 jóvenes de la misma edad, en la misma ciudad, pero una de ellas ya no está. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Estos casos no son fáciles de procesar, pero creo que entender lo que lleva a una persona a hacer algo así es una forma de honrar a quienes lo sufrieron. Si este video te gustó, compártelo, y si quieres seguir explorando casos como este, ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo caso.